voy a retrotraer para juntar el tiempo, porque así lo establece la jurisprudencia correspondiente. Eso es lo que yo quería que le diéramos ahora sí el punto correspondiente, dejar claro esto, pero todavía, si ustedes van ahorita a su WhatsApp, les subí vía foto, les subí vía foto, un pronunciamiento, federal. Yo lo tengo aquí a la mano impreso, pero cualquier duda que tengan, fíjense que versa sobre el justo título, y es el que les comentaba, que hay uno del estado de Hidalgo que es muy clarito, porque disipa la duda sobre si a fuerza necesito en papel y tinta o no. Bueno, de este que subí, ahorita lo pueden ustedes seguir en el WhatsApp. Yo de todas maneras lo voy aquí a comentar. Vean lo que dice. Es uno de la novena época. No, no escucho solamente con audífonos y los míos, quién sabe dónde están. Por favor, si pueden apagar su micrófono, por ahí quien se escucha, le agradezco mucho. Ok, gracias. Miren, ahora voy al contenido ya de lo que le subí ahí en el WhatsApp. Dice, justo título, ¿qué debe entenderse por alguna legislación del Estado de Hidalgo? Si bien la legislación civil del Estado de Hidalgo no establece en forma expresa el requisito del justo título para ejercer la acción prescriptiva, lo cierto es que una correcta interpretación de los artículos de ese Estado 881 y 1226 del Código Civil vigente en esa entidad federativa permite concluir que el usucapista, fíjense bien, sí, esa afirmativa sí requiere de acreditar que cuenta con un título justo que le permite poseer con los requisitos previstos en el ordenamiento legal en consulta. En efecto, el artículo 1226 del Código Civil en consulta dispone que la posesión debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua, pública, siempre y cuando hayan transcurrido 5 años cuando la posesión sea de buena fe y 10 cuando sea de mala fe. Por su parte, el numeral 881 del mismo ordenamiento legal dispone que el poseedor de buena fe, el que entra en posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer, y que también lo es el que ignora los vicios de su título que le impide poseer con derecho. Y luego dice quién es poseedor de mala fe. Y en eso que le subí, se pueden ir incluso hasta la parte donde está subrayada. En la parte subrayada me brinco y vean lo que dice. Aunque desde luego ese término no debe entenderse como el documento de lo que estamos tratando. ¿Ja? O sea, para que me entiendan, el justo título, retomo lo que está subrayado, aunque desde luego ese término no debe entenderse como el documento en el que se hace constar la causa legal transmitiva de dominio por virtud de la cual se obtuvo la posesión, sino que el justo título requerido para el ejercicio de la acción prescriptiva debe significar, fíjense bien, que la causa generadora de su posesión es todo acto jurídico, verbal o escrito, retomo, verbal o escrito, que produce consecuencias de derecho y que legitime al poseedor para comportarse ostensible y objetivamente como propietario mediante la realización de actos que revelan su dominio o mandato sobre el inmueble para hacerlo suyo, sin importar que ese acto no se haya hecho constar en documento alguno. Ya lo subí el pronunciamiento, repito, en el WhatsApp. Creo que es muy relevante que nos permite redondear dos ideas que ya habíamos fijado antes de ir al receso. Yo espero que con estas dos, ustedes, estimados colegas abogados,
tengan ya los elementos que se necesitan para dar claridad a todo este lenguaje jurídico que requiere comprender y dense cuenta que si hay una jurisprudencia es precisamente porque la misma ley pues, no definió, o sea, la ley dice título suficiente, título, pero no te dicen qué consiste. Bueno, uno de los pronunciamientos para mí más relevantes que he encontrado y que me ha disipado dudas ya en juicio normal es este que acabo de compartir. Ya lo tienen ustedes, ya no lo van a buscar. Pero todavía, antes de que el tiempo se me siga yendo, les voy a decir, les voy a subir también en este momento, maestro, ¿y qué libro nos recomienda? ¿Algún buen libro con buenos pronunciamientos de federales? Les voy en este momento a subir otra foto. La foto que voy a subir es un libro que yo recomiendo, que se me hace de esos libros que no son tabiques, pero que tampoco son muy pequeños, tampoco son manualitos, es un libro normal, pero que me parece que le ha dado un tratamiento muy, muy pertinente, muy acertado a esta figura. Voy a subir la foto en este momento y la pueden ir ustedes checando cómo se llama el libro y los autores. Maestro, aprovechando mientras lo pone, si un contrato privado se eleva escritura ante un notario y a su vez ya se inscribe en el registro público, pero después de 10 años se da cuenta el propietario que los antecedentes registrales no coinciden, la contraparte puede llevar a cabo la nulidad de la escritura por ese efecto. Fíjense que sí, por eso les decía que para mí principio rey de todo esto se llama principio de identidad. O sea, no puede haber una discordancia entre el que te vende, porque por eso vean lo que dice el artículo, se prescribe contra el que aparece como titular. Y el que aparece como titular, ¿por qué se dice que aparece como titular? Porque hay una escritura que lo respalda como tal, y ustedes saben que las escrituras tienen todos los datos pertinentes, por lo cual no puede haber una desaveniencia, un error, al menos que sea de dedo, entre esos dos documentos. El error de dedo sí se regula, sí se cambia, sí se corrige en el registro de la propiedad, pero si de plano hay un error que no es de dedo, o de plano hay variantes muy fuertes, créanme que no. Aquí viene lo siguiente, maestro, de que no tenía antecedentes registrales. No tenía antecedentes. Y no se llevó a cabo a través de inmatriculación, sino que el notario lo escribió directamente ante el registro. ¿Eso será válido, maestro? Así. Cursos, porque se les enseña a ustedes cuál es el camino pertinente para no caer en esas situaciones que después no tienen validez nuestros documentos. Por esa razón se los digo. Por eso, sí es necesario que aprendan ustedes a manejar la inmatriculación primero. Oiga, no lo hizo. Pues si, fíjense bien, claro, ustedes tendrían que buscar algún remedio. O sea, si el dueño vive, porque no he dicho ya falleció. A ver, no he dicho qué pasa con este juicio. Vamos a suponer un caso similar como el que me presenta usted. Supongamos que usted me vendió un terreno y yo no puse bien los datos, ¿ok? Yo llevo mi proceso y resulta que ya en sentencia me doy cuenta, que no cuadran los datos. Mi pregunta es, ok, lógico que mi sentencia no me sirve de mucho porque no hay el principio de identidad, no me la van a poder inscribir, pero ahora la pregunta es, ¿y si tengo el bien y nadie me lo ha quitado, no puedo empezar otra vez mi juicio? ¿Me equivoqué en los datos? Sí, porque este juicio, la gran bendición que tiene es que deja salvo los derechos. Esa es la gran bendición de este juicio. O sea, lo puede usted empezar otra vez. Nada más ahora creo que ya no va a ser una subcapión, porque usted me confirma que ya murieron los dueños. Y máxime porque, ojo, cuando el juzgador ve que el papel que presenta el registro de la propiedad nos dice a lo mejor que, o por deducción de las fechas de que me vendió, dice, pues ya no ha de vivir. Bueno,
ante una consecuencia lógica de ese tamaño, lo más seguro es que el juez no me va a dar entrada a mi escrito, o me va a prevenir. Entonces, en ese sentido, yo aconsejaría que si no hay pleito y siguen teniendo los bienes, que con ese contrato y esa sentencia se hable con los hijos del que vendió, decirle, mire, pues sabe que mi papá le compró, pero hubo un error en cuanto a los datos y pues quiero regular mi terreno, pero como ya murió su padre de ustedes, prefiero irme a un juicio de otorgamiento y firma de escritura y que ustedes estén conscientes de que yo voy a demandar al albacea de ustedes para eso. Pero entonces yo sí ahí ya vería una vía diferente a esta, porque si no, ya no va a ser creíble ante el juez. En otras palabras, maestro, si el notario no advirtió que era el primer documento, en lugar de irse o decir que era inmatriculación, lo llevó a cabo ante el registro, hizo los trámites y sí se inscribió ante el registro, si yo demando un reivindicatorio, el demandado puede decir que como no hay antecedentes, me puede demandar la nulidad. Sí, porque fíjese usted que ahí ya tocó otra figura muy diferente, la reivindicación, pero muy diferente. Ajá. Porque ellos van a demandar la prescripción. ¿Quién? ¿Ellos quién? O sea, en un reivindicatorio yo les demando que me lo devuelvan, pero los demandados invocan la prescripción, hacen reconvención de prescripción y además de nulidad de la escritura porque no fue por el proceso de inmatriculación por no tener antecedentes, sino que el notario hizo la inscripción directamente ante el registro y se encuentra inscrito en el registro. Ok. ¿En dónde pasó eso? ¿En qué estado? Ciudad de México. Ok. Yo le voy a dar mi postura a usted y usted sabe con los documentos que tiene que realmente pasó, pero le voy a decir qué pasó. Mi postura, por supuesto. Miren, y es para todos, porque esto enriquece. Los notarios, en cuestión de escriturar, créanme que difícilmente, es más, 99.9% que no se van a equivocar. Ajá. Sobre todo, yo no me voy a meter ahorita a ley notarial ni nada, pero los notarios son verdaderos expertos, genios de su trabajo. Ajá. Muy difícilmente un notario se va a equivocar. Difícilmente, si se equivoca es de dedazo. Si no sé si alguien de ustedes ha presenciado un examen, ha visto los requisitos y todo lo que tiene que pasar el notario. Es una persona de verdad muy estudiada, muy preparada, mega preparada. Ajá. Coincido, pero en este caso tuvo su error. No, claro. Ahora, si lo tuvo, la verdad, yo lo ignoro. Yo no sé qué error haya tenido. Ahora porque ahí voy a lo segundo. Tampoco desconozco que en ocasiones hemos encontrado notarios. Yo me encontré con uno y seguramente si alguien está del Estado de México a lo mejor lo sabe porque se ventiló hasta en los periódicos. Quien perdió la patente, un notario hace no muchos años en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Ajá. Era un notario que se prestaba, bueno, no es el único. Ustedes vieron que cuando a Duarte en Veracruz lo agarraron, pues también echaron a los notarios que le hacían sus tranzas. Sí, maestro. En el Estado de México. Sí llega a pasar eso. Pero yo pienso que más que error, la verdad, ha de haber un chanchullo con algún personaje de la notaría. Pienso que fue eso. Pero ya está hecho por el notario. No, claro, si ya está hecho y no corresponde, pues entonces no se va, no, y lo escribió y lo que sea, pues no, así no tuvo que haber sido. Pero ya está también hecho. No, claro, es lo que dice usted, o sea, eso lo entiendo, que ya está hecho. Ajá. Y como no corresponde a los datos, usted va a reclamar, como dice usted, la reivindicación, porque está diciendo, como no hay identidad, no es el mismo inmueble, pues a mí denme mi inmueble, ese es mío. No, es al revés, maestro, es al revés. Ajá. El actor ya tiene su escritura, que fue el caso que le comenté, pero ajá, el demandado puede invocar alguna nulidad de escritura. Sí puede. Es lo que me dice usted, que los datos no son los mismos.
O sea, no, porque claro no hay que antecedentes, no tiene antecedentes el predio. No tiene antecedentes registrales. ok, entonces mire, estoy pensando en otra Predio, posibilidad para los, pero la para los- identidad del predio sí está bien identificada. ya, la identidad sí está bien, más bien no hay antecedente. Bueno, Exacto. yo nomás le voy ahí desconozco por qué se haya hecho, pero sí le voy a decir también que tenga en cuenta otra cosa. No vaya a ser que esa regulación le hizo el notario quizás por alguno de los programas de regulación de tierra. Eso también téngalo usted cuidado, porque en programas de regulación de la tierra no necesito inmatricular, ¿eh? O sea, cuando hay un decreto del gobierno, quien me escucha del estado de Puebla lo sabe muy bien, que por ejemplo Puebla está viviendo su época de gloria en cuanto a regular terrenos, porque Barbosa acaba de lanzar como hace 3 o 4 meses su famoso programa de regularización territorial, permitiendo que todo el que quiera y no haya quien se oponga regularice, siempre y cuando sea agrario y no sea ecológico. Eso yo también pienso que a lo mejor por ahí puede haber el asunto. Yo no sé, no he visto los papeles de usted ni nada, pero puede ser que ahí haya algo. Cuide usted que si hay regularización de la tierra, pues de modo, te vale, ¿eh? Entonces sí, pero el criterio del notario para regularizar en ese caso sí podía estar facultado porque está Sí, elevado a una claro, escritura, claro. un contrato privado está elevado a escritura y a la vez el notario ya nuevamente firmando tanto los vendedor, comprador y los testigos, elevó la escritura y la misma escritura continuó su trámite de llevarla ante el registro e inscribirla. Sí, 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 Pero sin ningún, pero y después ya también se da necesito cuenta, después de 10 que años ya se dan cuenta que no hay antecedentes registrales. se le fue un poco el sonido, su voz, no se escuchó bien Sí, que me preguntó al final. maestro, que después de 10 años ya se da cuenta que después de ese proceso que no hay antecedentes registrales. Ok, aún así por eso le decía que yo no tengo el documento, pero usted tiene que leerlo bien y checar si no tiene algo previo. Mire, si quiere que le dé una respuesta como más específica, le pediría que para que pueda seguir el curso de leer, si quiere, si yo estoy la confianza, si no, no estoy obligado, le tomara foto vía el WhatsApp y me lo compartiera a mi Sí, número de maestro. teléfono. Y si quiere, dentro de 8 días, con calma la semana lo leo, veo qué tiene y le digo mi observación. Sí, maestro. ¿Sí? Bueno, Gracias, efectos maestro. de que no pueda, ahora sí que digamos explicando para todos el punto Sí, concerniente, ¿ok? sí, perdón, Bueno, maestro. Muchas bueno, gracias. ok. Estimados abogados, no, de nada, para eso estamos, estimados abogados. Entonces, miren, ya les mandé en una foto uno de los mejores libros que circulan sobre esta materia de la usucapión. A diferencia de la sucesoria, que hay un montón de libros, en usucapión no son muchos. Y desgraciadamente a veces los libros son como muy parcos en el tratamiento del tema. Es más, ustedes saben que cuando fuimos a la licenciatura, no hay un cuatrimestre sobre su campeón, hay derechos reales y la verdad, el mundo civil es un mundo de mundos, o es un mar de conocimiento que a veces nos llevamos solo pinceladas. Ok, vamos ahora, Es como si si no hay más que dijera, decir, vamos a entrar al caso que práctico. dice que el único de su Permítame, profesión bueno que permítame tiene es cambiar la escribir. pantalla compartida para que les pueda poner el caso práctico correspondiente. Bueno, bueno. ¿Ah?
¿De cuáles? Dos de estos libros. ¿Dos? La Biblia de las Niñas también. No, ahorita 500 pesos cada uno. Y le sacas copias. Mejor. Y yo saludo. Sí, ahorita es que sí, todavía me está doliendo los que compré. Bueno, ¿se fue el audio? Sí, permítame, fue mi audio. Lo que estoy haciendo es, estoy conectando el cable Sí, maestro, no se físico preocupe, maestro. para que no Perdón, se me maestro. esté interrumpiendo. Permítame, estoy conectando el cable. Sí, maestro, perdón. Ok, ya tengo el cable conectado, ya. Ok. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes por la comprensión y la espera. A ver, entonces les decía, vámonos al caso práctico para ir viendo cómo opera esto en la cuestión. Lo estoy abriendo ahorita y entonces en el caso práctico, ojo, primer punto, entonces ya quedamos, necesitamos ver que la cuantía correspondiente. Ok, no les he dicho cuál es la diferencia entre una cuantía y otra, pero ya la presenté al menos que existe. Ok, después, cuando viene el cliente, ¿qué documentos necesito yo para Usucapir? ¿Qué le voy a pedir que me traiga? A ver, documentos, el documento central va a ser su contrato traslativo de dominio. Por excelencia es el contrato de compra-venta privado, con o sin fecha cierta, y después de eso será algún otro como la permuta, la donación, lo que conlleve. Ok, si ya tengo ese documento, ¿qué más le voy a pedir? Fíjense bien, le voy a pedir, si la persona de verdad le compró a quien dice, ¿qué necesita tener? Yo necesito tener una certeza, por lo que ya comenté del principio de identidad, no sea que me da una dirección moderna que sacó el pago predial, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y que no tiene que ver con la escritura. Por esa razón, la duda es, ¿cómo me cercioro de mi principio de identidad? La pregunta es, ¿qué documento es el que me va a indicar y me va a dar la certeza de que efectivamente estoy frente a una persona que no hay ninguna duda en cuanto a la dirección del inmueble? Ajá, no le hagan caso ni al recibo de luz, ni al recibo de agua, ni al recibo de teléfono, al menos que concuerden con el dato que tiene el registro público de la propiedad. Ok, aquí la duda es, maestro, ¿y cuál es el documento del registro público de la propiedad que me permite ver esto? Entonces, en ese sentido, el documento puede ser una cosa y puede ser otra. Ahí va. La primera es la búsqueda de libertad de gravamen. Ajá. Yo sé que también pueden ustedes ir a buscar un antecedente registral, pero ¿por qué no es idóneo el antecedente registral? Ok, porque voy explicando para quien no maneje bien el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad lo que hace es dar certeza sobre quién es el dueño. Y yo no necesito que el dueño me permita ver su terreno ni nada, ¿no? Por eso precisamente es público, porque cualquier persona
puede ir a nombre de otra persona sin poder ni permiso alguno e investigar si el terreno que le quieren vender en verdad corresponde a él o no es cierto. Entonces, por eso es que todos podemos acceder previo pago de derechos correspondientes. Entonces, la primera posibilidad de ir a buscar es, yo quiero ir a buscar, puede ser la búsqueda por dirección, pero con el riesgo, no se olviden, de que la dirección que le puso a lo mejor ganó ahora Morena, y Morena se le ocurre, imagínense ustedes un caso de este tamaño que llegan a pasar aquí en la Ciudad de México. Imagínense ustedes que se murió Hugo Sánchez, supongamos, y la próxima semana homenaje a Hugo Sánchez, el mejor futbolista de México. Y entonces viene el alcalde y dice, bueno, pues en honor a Hugo Sánchez, la calle que se llamaba Artículo 123 se va a llamar la calle Hugo Sánchez. Sí, el alcalde tiene afición y piensa que su compromiso con la sociedad y el renombre de Hugo Sánchez lo justifica así. Lo que no sabe él, porque no es abogado y porque no litiga en los tribunales, mi papá a lo mejor dejó un testamento que dice la casa del artículo 123 se la dejé a Yosafá y ya me pasó a traer. Ajá, porque cuando yo vaya ante el registro o vaya al juicio, pues los papeles ya no concuerdan. O la otra es que en materia de usucapión no se dio cuenta que a mí me vendieron en un contrato privado con un número de calle. Y la duda que se abre es, ¿cuál de las dos direcciones voy a darle al juez? Porque yo tengo dos. Para no errar, y una vez les adelanto, cuando tengan dos, siempre digan, inmueble que en la fecha en que me vendió tenía tal dirección, pero que por determinación de la autoridad municipal o del alcalde, actualmente corresponde a esta. Manifiesten siempre los dos. Siempre los dos. Ahora, ¿esa fuerza siempre las dos? Respuesta, no. Basta la que tenga el registro de la propiedad. Ok, entonces por eso lo traigo a colación porque les digo, tengo que ir a buscar el registro de la propiedad que el que me vendió efectivamente es el titular. Ajá, pero entonces la primera búsqueda dije que es por el inciso A, por dirección. El riesgo que tengo es que si la dirección no la tengo exacta, nunca me van a dar una respuesta de que lo encontraron o no. Van a decir, no se localiza y ya. Ok. Me voy por el nombre. ¿Es más ventaja? Puede ser, pero acuérdense que si hay homónimos, me van a decir de quién, de cuál, porque aparecen tales bienes. Debo otra vez el riesgo. Eso se llama búsqueda de antecedente registral. Pero la búsqueda de antecedente registral, si la encuentro, me va a decir quién es el dueño de la casa, pero no me dice que si esa tiene una hipoteca, que si está dentro de un fideicomiso, eso no me lo dice. Por lo tanto, no me sirve del todo. Si quiero ir a la certeza, váyanse ustedes a buscar el certificado de libertad de gravamen, porque me dice el historial, me dice quién le vendió a quién en qué año, y además me dicen si tiene algún gravamen o hipoteca correspondiente, para que tenga conocimiento, o si está a nombre de un fideicomiso, para que después sepa que después de llevar, si es un fideicomiso, después de llevar mi juicio, tendré que hacer un segundo procedimiento que determine por otro juez del que ya llevó el usucapión, que aparte de que yo soy el dueño, se saque del fideicomiso, porque eso va a conllevar, cuando un inmueble está en fideicomiso, lo estoy adelantando, porque no lo estoy agotando, pero sí tengo que hacer un procedimiento más para que saque del fideicomiso ese inmueble, y entonces sí me lo puedan escriturar. Entonces, vean que no es sencillo de entrada. Ahora, en cada entidad federativa tienen su historia de registro público, pero la complicada está aquí en el DF por una razón. ¿Cuál? Que en un pronunciamiento, en un decreto del gobierno de la Ciudad de México del año antes de 1980, sale un decreto que dice, a partir de 1980, en la fecha que salió, y cuando entró en vigencia y aplicación, dice, todo inmueble que se quiera vender y que pase por notario o autoridad, se le tendrá que asignar número de lote y manzana y calle. Eso es del año de 1980 hacia hoy. Pero si vamos hacia atrás, estimados abogados, ¿qué creen? Antes de 1980 no había esa obligación aquí en la Ciudad de México. Entonces necesito explicarles un poco cómo voy a buscar un terreno de 1980 hacia atrás. ¿Cómo lo busco? Voy a poner dos ejemplos que yo ya me pasaron y que ya saqué como juicio.
Fíjense bien, los que son de la Ciudad de México o el estado y ubican, desgraciadamente, la línea 12 que se cayó, que pasa por una estación que se llama Calle 11, entre Tláhuac y Iztapalapa. Ahí abajito, 2 cuadras abajo de ahí, ahí estuvo el rancho de Antonio Aguilar padre. Y Antonio Aguilar, en un determinado momento, empieza a vender se llamaban, el nombre ante el registro de la propiedad, se decía el rancho tal. Eran ranchos de nombres de santos. Toda esa zona estaba así. Entonces, a mí me contrató un señor, un maestro ya viejito, que quiere regular su predio porque el pobre, cada vez que había política, lo engañaban que no, que véngase a votar y que dé una cooperación y le vamos a regular su terreno. El chiste es que el señor, después de 3 tandas de políticos, se desesperó y dice, pues la verdad no me resuelven nada, abogado, pues ni le van a resolver. Ajá, es cuento político. Yo llevé el asunto de él, de hecho lo tengo de salida ahorita, y el señor me da un contrato de 7 renglones. O sea, sí le vendió de verdad, sí es la firma del que le vendió, hasta el recibo del comprobante de pago. Es más, el señor hasta le dijo, mira, como prueba, te dejo todos mis documentos de Hacienda Pública, de que yo soy la persona y todo, y soy el dueño de esto, te lo compré yo, al señor Antonio Aguilar, y yo te lo vendo a ti. Pero, fíjense bien, como estaban registrados, cuando un terreno es grande, supongamos 10,000 metros, 1 hectárea o 5,000 media hectárea, o un rancho como el que era de Antonio Aguilar, lógico que era un solo rancho. Entonces, en el registro de la propiedad se les da un número de folio. Pero cuando Antonio Aguilar vende, lo que Antonio Aguilar no sabe es que tuvo que ir a hacer un procedimiento ante la autoridad de relotificación, pero no lo hizo. Él nomás vendió así en contratos privados. Entonces, pues qué bueno que lo vendió, pero qué malo que el que compró un lote sin saber que ante la autoridad no aparece como lote, aparece como un solo terreno. Consecuencia problemática de esto, que el pobre señor se llevaba años buscando, llevaba como 2, 3 años buscando en el registro de la propiedad cuál es su terreno, cuál es su lote, cuál es el número de folio, cuestión que no existe. No existe. Ajá. A ver, entonces, pero ahora, no existe como un terreno moderno, pero el registro de la propiedad sí lo tiene que tener. Ajá. Entonces, compañeros, cuando tengamos eso, lo que tienen que hacer aquí en la Ciudad de México, ahorita el servicio está cancelado y solamente por vía electrónica puedo pedir un certificado de libertad de gravamen. Pero cuando ya se reabra esto y volvamos al semáforo verde, primeros días en agosto, todo vuelve a la normalidad, los días martes y jueves en el registro de la propiedad, que es único para toda la Ciudad de México, existe una área que se llama el acervo del catastro o el acervo del registro de la propiedad. Solamente martes y jueves abre. Yo en el acervo, si tengo dudas de mi terreno, puedo ir a exponer en esa ventanilla que no sé cómo buscar mi terreno. Esas personas que tienen estas ventanillas son gente verdaderamente experta en saber cómo localizarlo y te pueden ayudar. Yo me encontré con este terreno que data de 1960 y fíjense cómo está registrado. Lo que hizo el señor es que en esa época se permitía, 1960, a Antonio Aguilar le permitieron ir al registro de la propiedad y decir esto, como voy a vender, quiero registrar en pedazos mi terreno. Se permitía ya en ese año, pero ¿cómo aparece? Aparece como la porción 25L del rancho San Francisco, por ejemplo, así aparece. Ajá, así lo encontré yo. Y entonces yo lo que voy a demandar es, con el juez que voy a demandar, que se me otorgue el terreno que le compré al señor tal, que le compró al señor Antonio Aguilar, y que está registrado como la porción 58L del rancho San Francisco. Así está, así lo voy a pedir. Cuando la ley me dice que voy contra el que aparece, quiere decir también, por extensión, que voy tal cual con los datos como los tiene el registro de la propiedad. Por favor, no me vayan a inventar otro porque su juicio no sirve de nada. Aunque lo ganen, el registro de la propiedad les va a decir que cree, no lo puedo escribir porque no concuerda. Y punto, se acabó. Ok, me tocó otro terreno de 1940 aquí en la Ciudad de México,
donde se llamaba, no se llamaba porción. En 1950, 40, en vez de porciones se llamaban fracciones. Me tocó, por ejemplo, la fracción Z del rancho de San Pedro, ubicado en tal lugar y que concuerda con el rancho A y el rancho B. Así como aparece, así lo tengo que buscar yo, ¿ok? Esto no es una clase de registro de propiedad, pero les estoy solo aludiendo a lo básico, el ABC, porque yo sé que a lo mejor en otras entidades, los pueblos, los municipios son pequeños y lo podemos saber muy fácil. Pero aquí en la Ciudad de México sí es complicado el punto concerniente. Ok, habiendo explicado eso, ok, ya dije qué más requiero. Entonces quedamos que el contrato, 1, 2, quedamos el documento que acredita quién es el titular y cuáles son los datos precisos del terreno. ¿Y cómo quedamos que se llama? O escritura pública o certificado de libertad de gravamen. Porque si está hipotecado y no se libró la hipoteca, iba a decir, ajá, si pertenece a un fideicomiso, también ahí me sale la historia. Por eso es que requiero ese documento. Ok, ¿qué más requiero? Requiero siempre requiero de 2 testigos. 2 testigos, no los del contrato, puede coincidir con ellos y puede que no. Pero requiero 2 testigos que les va a constar que mi cliente le compró efectivamente al señor AV, ajá, y que sabe del terreno y que conoce al señor y que sabe dónde vive. Yo en su momento, cuando llegue con ustedes, iré a los pliegos de posiciones correspondientes para que vean cómo se hacen las preguntas pertinentes y cuáles son las preguntas esenciales que se tienen que hacer ante la audiencia de ley correspondiente. Pero entonces, tercer elemento, 2 testigos. Nada más los que no se dedican a materia civil, con todas sus letras se los digo, hablen bien con su cliente. En materia civil no puedo variar los testigos. A ver, ¿qué pasa si un señor me dijo que sí, el otro también? Y cuando se acerca la fecha de la audiencia de ley, vamos a hablar con él y dice, no, yo no voy a ir, no, ya no quiero, y ya no quiere ir. ¿Qué va a pasar ahí, compañeros? Bueno, ese juicio nunca lo podremos ganar, ¿eh? O sea, un testigo no tiene ningún valor en materia de usucapión. Tienen que ser a fuerza 2. Pero aquí la problemática es que ustedes tienen que ser muy previsores, porque en materia civil, en este caso de la usucapión, no se me permiten variar los testigos, al menos que se vuelva loco, que quede totalmente incapacitado o se haya muerto. Pero si no es así, no los puedo variar. Miren, yo he visto gente que le quiere ver la cara al juzgado y piensa que porque no se percató el secretario y desahogó a los 2, piensa que ya la hizo. No, fíjense que no. En materia civil, no. Es más, de entrada sería rarísimo que te permitieran el desahogo de un testigo que has variado. Por eso, desde tu escrito inicial de demanda de usucapión, tienes que señalar los testigos. Pero cuando llegas al momento probatorio, los 10 días que te dan para ofrecer pruebas, tú no puedes ofrecer un testigo diverso a los que ya señalaste. Por lo tanto, tienes que cuidar el punto rajatabla. Ok, ¿qué más tengo que tener? ¿Qué más tengo que cuidar de estos documentos? Si se puede, fíjense bien, si el señor tiene algún documento, el comprador, de que pagó, de que tuvo un pagaré que le devolvieron, de que tiene un comprobante de esos son fundamentales. Ajá. ¿Qué pasa si la compra no fue con una persona física, fue con una moral llamada Construcciones y Agua Sociedad Anónima? Por ejemplo, una que existió en el Estado de México. Entonces, si yo pagué, me va a pedir normalmente el juzgador que tenga mi documento de liquidación finiquito de que efectivamente hice el pago completo. Ajá. Y eso lo puedo adminicular con los pagarés o recibos que me fueron entregando. ¿Qué más necesito? El pago predial. Nada más que el pago predial, si varía con la dirección, no importa. Por eso estoy diciendo o hago esta aclaración ante el juez. Pago predial, pago de agua, ajá. Ese pago predial y pago de agua son importantes, son elementos que nos deben permitir demostrarle al juez
que yo de manera pública y ante terceros y ante quien quiera mostrar que tiene derecho, no me estoy ocultando, estoy haciendo las cosas como lo marca la ley y estoy demostrando que estoy haciendo las cosas de la manera que se tienen que hacer, no ocultando, no engañando, o no queriendo, ¿cómo decir? Como quedándome a lo mejor con un inmueble que no sea mío. Eso lo estoy percatando de eso. Ok. De manera básica, esos serían los documentos que yo necesito. Ahora, vámonos al escrito. ¿Cómo Perdón, lo vamos maestro. a hacer? ¿Puedo Adelante. hacer una pregunta? Sí, con toda confianza. ¿Hasta cuántos documentos requiero exhibir para acreditar la posesión durante los 5 años? Uno de luz de hace 5 años, uno de pago de teléfono, uno de pago así de diferentes servicios, con uno por año, o ¿usted qué recomienda? Ok, mire, si su cliente tiene documentos de hace 5 o 6 años, preséntelos. Yo, de hecho, por ejemplo, en el caso que les hablo del terreno que era de Antonio Aguilar, de la porción que un juicio, el señor la verdad es que sí tiene recibos de hace 20 años, hace 15 años. Es un viejito, no abuelito. Y lo estoy presentando pues porque están a su nombre. Pero van a ver ustedes que muchas veces el señor que tiene que sucapir, pues le dijo a su esposa, contrata a esto, o pon el agua a tu nombre, o tú pon el agua a tu nombre y yo la luz a mi nombre, y de repente, pues él no sabía que sucapir. Hey, cuando yo tenga la dificultad de que no reúno a lo mejor muchos recibos, no importa. Yo hay clientes que les digo, ok, quieres regularizar tu terreno, no tienes los recibos, ve y cámbialos a tu nombre. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a esperar unos 3, 4 meses para que el juez por lo menos vea que efectivamente tú lo estás pagando. El juez no me tiene por qué decir, oiga, traiga más recibos. No, el juez no tiene por qué hacer eso. Si fuera oralidad, en oralidad sí me puede hacer eso, pero decir que para mejor proveer, no, ahí sí, pero aquí no, porque eso, en la oralidad sí se puede hacer esto, pero en este del juicio ordinario no. Entonces, yo, ¿qué le aconsejaría? Estaría bien 1 o 2 por año. Si tiene de hace 5 más años, mejor. Pero si no, pues póngalos a su nombre y Sí, dígale que se espere unos 3, 4 meses para que presente usted su demanda. ¿Ok? Maestro, entonces, ¿con qué documento se demuestra la plena identidad del inmueble? A ver, hay dos. O es el certificado de libertad de gravamen A, o también puede ser que usted me compra un terreno en este momento y yo le digo, mire usted, para que usted tenga certeza, aquí está mi escritura pública, aunque lo voy a vender en contrato privado, mire, le dejo a usted la escritura pública en la última hoja, cuando se elabora ante el notario, trae el número de folio y los datos correspondientes. Ajá, cualquiera de los dos es el pertinente. Si tiene los dos, no pasa nada si presenta los dos. Maestro, ¿y la identidad del inmueble es lo mismo que la dirección del inmueble? Exacto. Sí, es la identidad de la dirección. Nada más que, ojo, a mí no me interesa la dirección moderna, ¿eh? A mí me interesa la que tenga el registro de la propiedad, ¿eh? La moderna, si la pongo, no me sirve. Okay. ¿De ahí Ajá. no tiene jurisprudencia, maestro? De La cuanto, dirección, ya ve que nos comentaba y bien acertado de que se debe invocar la dirección como estaba anteriormente. claro, Ya sí, cambió a la no, actual. mire, no es que haya un pronunciamiento federal, hay artículo en eso. ¿Cuál será, maestro? Perdón. No, permítame, lo voy a leer para el grupo, o lo digo y alguien lo lee, por favor. Si usted no me dice qué artículo, con mucho gusto. Sí, estoy abriendo mi ley y le digo. Sí, y es, por ejemplo, ya ve que han creado nuevas colonias que antes, por ejemplo, Camino a Tepepan, y después ya le cambiaron a Avenida Jan González. Sí, le digo que pasa mucho eso. La numeración ya cambió. Es el artículo 1156, pero en su forma extensiva entendamos todo lo que les estoy diciendo del registro de la propiedad, por favor. Es 1156,
Sí. Ya lo tiene usted, si lo puede leer, le agradezco mucho para el grupo, gracias. Ahí va, artículo 1156. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el registro público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende la propiedad. Ok, como la ley dice, contra el que aparezca, y como el documento se llama escritura pública o título de propiedad, o también se llama certificado de libertad de gravamen, para que sepa quién es el titular, como esos documentos traen todos los demás datos de dirección que tiene el registro, de ahí los tomo. Espero haberle dado claridad a su inquietud, estimado abogado. Muchísimas gracias, maestro. Ok. No hay dudas sobre los documentos. Vamos estructurando el escrito. No es ficticio, es asunto real. ¿Ok? Y yo voy explicando esto. A ver, vámonos a nuestro artículo primero de la ley del procedimiento. En todas las entidades es parecido. A ver, ¿por qué les digo que partimos del artículo primero? Hay que hacer correctamente nuestro rubro para la demanda. Si ustedes ven aquí la demanda que dice actora, claro, yo por la señora que le llevé el asunto le quité el nombre, ahí va el nombre de la actora, Jesús, demandado. Y con rojo. Y o quienes se crean con... La duda es esta, abogados. Sí tengo que poner y o quien se crea con derechos, o eso no se permite en materia civil. No sé ustedes qué piensan. No se permite en materia civil, maestro. ¿Razón? Se tiene que precisar quiénes son los demandados. Bien, bien, bien. El artículo primero de nuestra ley dice que solo se puede promover, presentar acción o juicio con persona determinada y por persona. De esto, si fuera la materia, vamos a poner un patrón de la fuente de trabajo, ahí sí se permite. En esta materia, os digo, según la ley, ojo, según la ley, artículo primero. Ahora, pregunta, y maestro, y todos los jueces son tan rígidos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos nuestros jueces que son más de 70 de la materia civil. La pregunta es, ¿y qué de veras son tan rígidos que todos lo piden así? Mi respuesta es que hay juzgadores que no les importa eso, o sea, dicen esto es secundario, no por esto no era un juicio. Ajá. Por ejemplo, o un ejemplo es el juez 6, el juez 71, el juez 63. Pongo 3 ejemplos de jueces de la Ciudad de México que dicen, mira, lo importante es que se le den los derechos al ciudadano, que regularice su bien, que pague sus impuestos. Ajá. Y creo que cada vez los jueces van más caminando hacia allá por la cuestión de los derechos humanos. Pero si ustedes me dicen lo estricto, ajá, pues entonces lo estricto es que no se tendría que poner eso. Ok, seguimos lo demás. Escrito inicial, juicio de prescripción. Ok, aquí lo dirigimos pues al juez correspondiente, ya sabemos, según donde estemos, por ejemplo, que en el DF pues es al juez en turno, y vamos a los estados, ya sabemos que es al juez del distrito judicial o del palacio judicial de tal, o el que corresponda en las entidades de la República. Ajá. Maestro, perdón el paréntesis. Lo que pasa que ya ve que en algunos, para promover, por ejemplo, el caso contrario, un reivindicatorio, el juez sí le pide como requisito que debe de que promover incluso medios preparatorios para saber a quién va a demandar y la acción que va a ejercitar. Y si no tiene a veces ese requisito, va a ser más difícil y no se lo va a aceptar el juez, que después ellos ya pueden en una reconvención
demandar la prescripción. Sí. Y por eso de que se crean con mejor derecho, maestro, si se pusiera en un reivindicatorio que demanda a los que se crean con ese derecho, no, el juez no lo va a aceptar porque dice, tienes que identificar quiénes son las personas. claro. Si no lo haces como requisito, sí. Entonces ahí, por ejemplo, si el juez sí lo pide como requisito que hay que identificar. No, de hecho, ahí sí rajatabla lo tendría que decir a fuerza, y gracias por el aporte, pero ahí sí, la reivindicación sí, amigo. Ok, maestro, gracias. Gracias por el aporte, nos enriquece a todos los que participamos. Ok, ¿qué sigue? A ver, el actor o la actora, ajá, ¿qué va a hacer el actor o la actora? Bueno, todo lo que sea. Quizás lo que les voy a dar de nuevo aquí, que no aparece acá, pero se los voy a comentar, ajá, porque yo también digo que este curso, aunque lo doy con frecuencia, y les mandé este caso práctico, sí también les voy a comentar qué es lo que está operando ahorita con la pandemia aquí. Ok, sí, en un juicio normal sin pandemia, lo que se hacía era esto, ¿no? Pues que la actora, por su propio derecho, ¿cuál es la calidad con la que viene este juicio? Por eso nos detuvimos en todo lo que vimos de leyes. ¿Cómo su calidad? Dice aquí, de poseedora en concepto de propietaria. Nos suena el artículo 826 que leímos. Ajá, estamos cumpliendo y nos suena a la fracción primera del artículo 1151. Aquí ya reflejamos en este escrito la manera precisa de elaborar una usucapión, ¿ok? Señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, lo que conlleva, ajá, correspondiente. Y después de que ya pone toda la dirección, que en ese momento era de su servidor, en esta ciudad capital, autorizando en los términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el DF, a su servidor, licenciado en Derecho, Josafat Velázquez, con mi número de cédula. ¿Qué diferencia van a encontrar? Desconozco cómo están funcionando las entidades federativas, pero al menos en el DF, como hay muchísima gente y los juzgados están concentrados en mismos lugares, lo que se hace es que hay una circular y hay un decreto de la autoridad que me dice que actualmente puedo presentar vía electrónica mis demandas. Eso es lo que está operando ahorita. Pero me piden como requisito también señalar como domicilio un correo electrónico, ajá, y un número de teléfono. Bueno, aunque yo sé que los juzgados no lo están usando para notificarnos en esas vías, pero por la circular se está pidiendo mucho eso. Y otra cosa nueva que se está pidiendo aquí en la Ciudad de México, no así en otras entidades, es que no va a presentar mi cédula profesional. Se me está pidiendo también mi registro ante la primera Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo mi cédula, tengo que acudir, es gratuito el registro, pero es un control que se lleva. Ajá. Y hoy tendría que agregar esa parte. Ok, emitida, retomo el punto, pues después de que ya estoy yo autorizado, vienen también los pasantes correspondientes, ok, y se termina el primer párrafo. Pero aquí me regreso al punto, la autorización. Hay mandato judicial y hay un abogado sin mandato judicial, ok. Si ustedes ven aquí mi autorización dice que en términos del artículo 112, el correlativo en cada estado de la República Mexicana, más distingan esto. Como estamos en materia de usucapión, yo les aconsejo que no vayan a pedir mandato judicial, al menos que sea un amigo, un familiar, pero de muchísima confianza. ¿Por qué? Porque el mandato judicial, aunque no me voy a detener esa figura acá, pero trae consecuencias para el abogado, si en el caso de que haya una venta doble. Ajá, miren, por ahí una abogada penalista egresada del INACIPE, amiga mía, me decía, pues el derecho es el derecho penal, ¿a ustedes qué? Ustedes si la riegan no pasa nada, a ustedes todo, hay suplencia de queja y no sé qué, ok. En una ocasión, no recuerdo ya cuánto tiempo ha sucedido, pero ha de estar como hace 4 o 3 años, me llamó, me acuerdo una noche, y me dijo, oye, Josafat,
no seas malito, échame la mano, desahoga unas audiencias que tengo pendientes para mañana, tengo dos audiencias en familiares del DF, yo tengo que comparecer con un juez penal por un problema que tengo, pero la escuché preocupada y le dije, oye, Araceli, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿Estás bien? Pues esa no es tu voz, híjole, dice, ¿qué crees? Que me metí a una usucapión, traigo mandato judicial y hubo no venta doble, venta triple. Y tengo que comparecer ante el juez y no sé cómo sigue esto. Me decía, no sé cuáles son las consecuencias del todo para mí como abogada. Por eso, por esta anécdota que les digo, no es anécdota para rellenar tiempo, es tener la precaución que conlleva este tipo de juicio. Miren, y antes de que siga corriendo, este tipo de juicio, los que ya lo han llevado, si usted ya lo llevó, se cobra muy bien de verdad, o sea, disculpen la comparación, no lo hago por otra cosa, sino para que ustedes vean qué bonito es este juicio en cuestión de ganancia. Usted lleva un divorcio, 15,000 pesos y llora a veces el cliente, es que gano poco, bueno, pues eso pagan, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y si llevo la usucapión, cuánto cobro? Una usucapión se cobra muy bien, es más, hay abogados que se llevan hasta el 10% de una usucapión. Imagínense ustedes una casa en el DF de un departamento de la Benito Juárez, término de precio 5 millones, y cobras el 10%, son 500,000 pesos de un juicio de estos. Ajá. Claro que difícilmente el cliente se va a dejar que le quites el 10%, pero de un departamento de así, para que tengan idea, de 5 millones, si les cobras 300,000, créanme que se los pagan, se los pagan. Entonces, si te caen dos juicios de estos, pues ya llevas 600 y 300,000 pesos en un año de trabajo, más o menos, que es lo que lleva este juicio. Con dos juicios creo que puede vivir uno mucho mejor que con otras materias. No estoy diciendo que las demás no valgan, todas son necesarias, pero también la realidad es que si hacemos la distinción económica, claro que existe, abogados, claro que existe, por supuesto que la hay. Ok, sigo entonces el punto, que en la vía ordinaria civil vengo a promover, permítame, se movió, ya está, juicio de prescripción en contra, ahí va el nombre del demandado. Fíjense bien, persona de quien desconozco tanto si vive o es difunto. Cuestión que, fíjense bien lo que voy a decir, yo estoy compartiendo con ustedes un error que no debía haber puesto. Este juicio se ganó, pero aún cuando se ganó, con el paso del tiempo, me di cuenta que esto no lo debía haber puesto. A lo mejor yo les voy a poner un asunto donde no tuve ningún error, pero eso no enriquece abogados. Ajá. Ya después, cuando me metí a analizar más y hacer otro posgrado, ya me di cuenta cómo era la manera correcta de poner esto. Yo no estaba obligado a explicar nada, no estamos obligados a explicar nada de por qué no sé dónde vive. Y no tengo por qué, es más, ni tengo que decir que no sé si es difunto. A mí me basta 122. Los que están aquí de la Ciudad de México, por favor, si nos comparten el artículo 122, denle lectura al artículo correspondiente y los estados de la República tienen el correlativo. Vamos a ver qué se hace en esto o cuándo vamos a la cuestión de los edictos, por favor. Artículo 122 del DF. Nos vamos al párrafo segundo, por favor, si alguien nos puede regalar la lectura, artículo 122, fracción segunda. Artículo 122, fracción segunda. Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas, en este caso, el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades a que se refiere el título 9 de este código. En los casos de las dos fracciones que preceden, los edictos se publicarán por 3 veces, de 3 en 3 días, en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación 2 días hábiles, haciéndose saber que de presentarse el citado dentro de un término que no será inferior a 15 días ni excederá de 60 días. Hasta ahí, gracias por la lectura, licenciado. Ahora, vamos a desglosarlo aquí. A ver, entonces, si se dan cuenta, como dice el principio, donde la ley no distingue,
el juzgador no tiene por qué distinguir. Por lo tanto si la ley no me dice que manifiesta otra cosa, a mí me basta apegarme a lo que dice el artículo. Cuando se ignore, se desconozca el domicilio. Ok, yo sé que los edictos los hemos manejado, pero los edictos cobran una centralidad en esta materia por lo que dice este artículo. A ver, ¿qué me dijo el artículo? Ok, que si desconozco, se van a hacer publicaciones. La pregunta es, ¿dónde se van a publicar estas cosas? Me dice que en 2 lugares. Inciso A, en el boletín judicial. Y luego dice, y en un periódico local de mayor circulación. Ahí hay una contradicción de la ley que los mismos jueces de repente no saben cómo resolverla, y no lo sepan, sino porque dice, por una parte dice local, y por otra parte dice mayor circulación. Pero también nuestra ley ya es muy vieja, lo sabemos, y ustedes saben que vivimos en una sociedad que ha rebasado la ley, donde, ¿qué sucede? Pues que mi hijo, si yo soy poblano, mi hijo va a estudiar al DF, y en el DF conoció a la chica de Monterrey y se fue a vivir a Monterrey. O sea, la movilidad social, incluso internacional, ha retado el derecho en muchos sentidos. Y por eso ahí los jueces a veces tienen duda, porque de repente el litigante dice, oiga, su señoría, pero dice local, no me está diciendo esto. Y los mismos jueces dicen, pero ya con la movilidad social y todo, ya hay que mandarlo a un nacional, por supuesto, al Excelsior, al Reforma, el Universal. Y hay quienes dicen, no, vámonos a un sencillo local y se acabó. Bueno, esa problemática existe entre los propios jueces, ¿ok? Entonces quedamos que son publicación en 2 lugares. ¿Cuántas publicaciones? 3, de 3 en 3 días. ¿Cómo se cuentan? La misma ley te dice, mediando 2 días cada uno. Es decir, que si hoy viernes me tocó mi publicación, los días sábado y domingo no cuentan, dejo pasar 2 días, el día que sigue vuelvo a publicar. Entonces, lunes y martes no publico, y miércoles me tocaría la publicación, ok. Miércoles me tocó, jueves no, viernes no, ya pasaron 2 días, y el lunes me vuelve a tocar porque no cuentan los días de fin de semana, en hábiles. Y así es como hago mis 3 publicaciones, tanto en boletín como en el periódico. Ahora, tampoco la ley me dice, la ley jamás va a decir un título de periódico. La bronca es, como la ley no establece eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué problemática tenemos cuando vamos a estos juicios? Imaginen ustedes que les toca un juez de esos que dicen, no, pues yo me gusta el Universal y yo nunca he cambiado de ahí. Y siempre lo manda al Universal. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por si los demás lo desconocen, para que se den una idea, una publicación de 10x8 es muy pequeña, de un edicto 10x8, repito, por las 3 publicaciones en el Universal y en el Reforma, andan saliendo entre 30,000 o arriba de 30,000 pesos. Ajá. ¿Y qué pasa si mi cliente de por sí no tiene dinero, hace un esfuerzo para llevar su juicio y todavía el juez lo va a mandar a esa magnitud de pago? La pregunta es, ¿yo qué puedo hacer? ¿O yo soy abogado nomás de adorno? No, fíjense bien. Cuando el juez determine, se va al Universal, ojo, el juez no tiene por qué someterme a un periódico. A lo mejor pierdo 10 días o 15 días, pero yo tengo el poder como abogado. Por eso estoy compartiendo con ustedes la visión del litigante, que soy yo. Yo le voy a decir, su señoría, pues le informo que mi cliente, mi representado, la verdad es que no tiene el dinero para pagar esto. Ajá. Y acuérdense que hay un artículo 17 constitucional, el acceso a la justicia pronta y expedita, y en derechos humanos por cuestión de pobreza no puedo estar condenado al no acceso a mis derechos. Entonces, ¿qué le pido? Que me mande un periódico económico. Ahora, le estoy compartiendo esto, pero ustedes no tienen que esperarse a que el juez les diga. Ustedes desde su escrito inicial, aunque no sea cierto, el juez no tiene por qué meterse ahí. Ustedes pónganle, toda vez que mis recursos no son fuertes, desde este escrito inicial pido que se mande un periódico económico. Miren, es chisme, pero de bueno. Asunto de un empresario aquí en la Ciudad de México que le puse así al juez. Pues un empresario, caramba, 30,000 pesos es como me voy a echar una comida, la verdad, un empresario de esa magnitud. ¿Y qué creen que hizo el juez? No investigó nada y lo mandó a un periódico de 8,000 pesos, 7,000 pesos. Pero pues eso depende
Eso depende del papel del abogado, que se ponga listo y que sepa adelantarse esas cuestiones de un juicio, de una cuestión práctica. Ok, punto de esto, de las publicaciones. Ok, hasta aquí las publicaciones y el artículo 122. Después de sigue, ¿qué sigue entonces? Como no sé dónde vive, bueno, pues entonces yo digo que se le publique así. Dice, en caso de, bueno, se emplace por edictos respecto a qué, al lote marcado, y le puse entre paréntesis al escrito, aquí van los datos del terreno o inmueble, ¿cuáles? Si tiene dos, el que tenía o tiene el registro público, más el nuevo que le puso la delegación o autoridad correspondiente, pongo terreno que actualmente, con base en los datos del pago predial o del uso del agua, se llama así. Pero no olviden que siempre el que comanda es el del registro público de la propiedad, o como se le llame IFREN en el Estado de México, o el nombre que tenga en cada entidad federativa. Ok. Fundando este escrito en los hechos y consideraciones de orden legal que a continuación se indican, reclamando asimismo las siguientes prestaciones. Ok. ¿Qué cosa me faltaría de novedad aquí? Que no, cuando yo llevé no usaba este criterio, voy a decir, pero que hoy lo uso. Fíjense bien, ustedes saben que actualmente a nivel mundial transitamos a una reconsideración de dar como un trato jurídico propio a ciertos sectores vulnerables. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Ley de niños, niñas y adolescentes. Eso antes no existía. Hoy es una nueva ley. Así como hay para niños, existe la ley de la tercera edad o adultos mayores. Existe
Se perdió el audio. Compañeros, yo no tengo audio. ¿Tienen ustedes? No, no se escucha nada. No, se salió el profesor, yo creo que se le desconectó. Sí, yo perdí la conexión. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. Licenciados, ¿pueden escucharnos? Sí, Al Sí, parecer, yo sí nuevamente, escucho. el maestro al maestro lo botó la conversación, ¿verdad? Así es. Sí, sí, así es, yo sí escucho. Soy Vamos a Graciela García. comunicarnos con el maestro para ver qué está pasando, ¿de acuerdo? o le De mandamos acuerdo. un mensaje. De acuerdo, muchas gracias. Disculpen, compañeros, pero ahora sí que, como dicen los de la tele, me dice aquí la producción, alguien me sacó de la plataforma, por favor, ahí si le van a mover, móvanle bien, si no, ahí me sacaron, pero no se preocupen, aquí sigo. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Ok, Sabe que es entonces, mire, bienvenido siempre. gracias, les decía, entonces me quedé en este artículo 122, pero ahora también les decía que por qué les estoy diciendo las prestaciones, que esto me sirva como título de propiedad. Y les decía que alguien de la Ciudad de México que me ayude con el artículo 1157, porque es el que me da fundamento de esto, pero les decía que los demás estados tienen su correlativo de que la sentencia de este juicio es título de propiedad, pero les decía que la gran diferencia es cómo se aplica a la hora de inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, primero leemos el artículo y les explico la diferencia, por favor. Adelante alguien que nos regale la lectura del 1157. Artículo 1157. La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción se inscribirá en el registro público y servirá de título de propiedad al poseedor. Bien, por esa razón, les decía mi prestación B. Ok, ahora, eso les repito que opera en toda la República. La diferencia en dónde radica. Radica en que no se aplica igual. Los que nos siguen del Estado de México, y no desconozco si en algún otro estado se aplica igual, lo entienden, tiene el mismo artículo su ley, pero la forma como se entiende es 1000 veces diferente a la hora de aplicarlo en un caso práctico. Ahí va la explicación. Me voy al Estado de México. El Estado de México, para los que no lo saben, hace no mucho tiempo sacaron un decreto, bueno, el gobierno, el ejecutivo en el Estado de México sacó algo que ya les subí en el grupo del WhatsApp y que dice decreto 90. El decreto 90 es el que estableció que ya no se cargue de impuestos a la persona que se va a la usucapión. Ajá, o sea, ¿qué quiere decir? A ver, caso práctico. Antes de este decreto, si yo estoy en el Estado de México, sacaban mi juicio, me daban la sentencia y para que yo fuese a escribir mi sentencia en el registro de la propiedad, estaba yo obligado por ley, ¿ah? Estaba yo obligado ¿a qué? A pasar por las manos del notario. ¿Y el notario qué hacía?
el notario empezaba diciendo, a ver, pues hay un impuesto que se llama el ISAI. ¿Qué es el ISAI? Impuesto sobre adquisición de inmueble. Y dice que es el 3%, por ejemplo. Digo ejemplo porque el ISAI es un impuesto que depende de cada entidad federativa y que se cobra por ingresar un inmueble a mi propiedad. Pero no hay una tasa única porque la más cara es la del DF y la más barata la de Campeche. Pero si ustedes quisieran tener una de cuánto se cobra, en cualquier buscador electrónico pueden poner tabla de pago de ISAI en México y les desglosa en cada estado de mayor o menor o de menor a mayor cuál es la tasa que se cobra, del 1%, 2%, lo que sea. Pero entonces, a ver, en el Estado de México, entonces, antes de la reforma del decreto 90, yo pasaba por el notario mi sentencia y el notario me decía, a ver, cáete con el 3% del ISAI, cáete con este pago y este pago y este pago y este derecho, de tal forma que aunque la ley diga que mi sentencia me sirve de escritura, antes del decreto sí, pero siempre y cuando pagaba como el 4% o 5% de impuestos. El decreto 90 lo que hace, dice, ok, con esa reforma, mi sentencia actualmente en el Estado de México, así como me la dé el juez, me brinco al notario, ya no se necesita la protocolización, me voy directo al registro público de la propiedad y digo, vengo a escribir mi sentencia, me dan un formato y me dicen cuánto pago con mi línea de captura de los derechos de escribir mi sentencia, pero en realidad, en el Estado de México casi se entiende al pie de la letra, que mi sentencia me sirve de título de propiedad porque me voy directo al juez, directo de juez al registro público de la propiedad que ya se llama IFREN, Instituto de la Función Registral Mexiquense. ¿Ok? Ahí se opera. Ahora, misma cuestión, el mismo artículo lo acabamos de leer aquí en la Ciudad de México, pero aquí no opera igual. ¿Cómo opera aquí, estimados abogados? En la Ciudad de México me dan mi sentencia al juez y lo que voy a hacer es, voy al registro de la propiedad y le digo, voy a escribir mi sentencia, me va a dar un papelito que dice, vaya usted primero a pagar sus impuestos a la Secretaría de Finanzas del DF, que está ahí saliendo del metro, pues ya sea del metro Valderas o del metro Niños Héroes, está entre los dos, y ustedes van a ver que lo primero que les van a hacer es, les van a cobrar el ISAI y les van a cobrar sus demás impuestos. Entonces, cuando se aplica ya en la práctica este artículo 1157, en la Ciudad de México no es directamente irme al registro de la propiedad. Tengo que pasar un filtro llamado pago de impuestos con la Secretaría de Finanzas. Y ahí me van a quitar como el 4 o 5%. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre escriturar directo e ir a Usucapión? Que la escritura vale entre el 9 y 12% en el DF. Y por línea de Usucapión me ahorro como un 50%. Bueno, algo se gana, la verdad. Pero bueno, sí es considerable lo que se gana, sobre todo cuando el terreno es grande. Entonces, esa es la diferencia. Me detengo en eso porque le estoy diciendo y estoy explicando el artículo concerniente, el 1157. ¿Ok? Bueno, si esto queda claro y les queda claro el artículo, se dan cuenta ustedes que yo, como llevo desarrollando el curso taller, y cuando se requiere la pertinencia de un artículo, lo relacionamos en este momento, lo leemos, lo explicamos, lo concatenamos porque me interesa que a fin de cuentas ustedes, miren el escrito y se los mando, ahí lo van a ver las veces que quieran, lo van a imprimir, lo van a bajar, lo van a estudiar, pero necesitan como ir entendiendo los puntos de por qué se fue haciendo así. Ok, a ver, ¿qué sucedió aquí con esta señora? Por ejemplo, yo aquí, si se dan cuenta, no presenté un certificado de libertad de gravamen, presenté el otro, le dije que se puede presentar, pero que no tiene tanto peso como el otro. Pregunta, ¿por qué lo hice? Aquí tenía yo toda la certeza del inmueble. Si yo no tuviese toda la certeza, en vez de presentar la constancia de antecedente registral, pues me hubiese ido mejor por el certificado de libertad de gravamen. Ok. Entonces, hecho uno, vamos con los hechos. Con base en la constancia que estoy refiriendo del terreno en comento, el propietario es, porque me sale quién es,
Y acuérdense el artículo, ¿vamos contra quién? El titular en el registro público de la propiedad, tal y como consta en la constancia certificada que se presenta en este escrito inicial de demanda. Cabe enfatizar lo que yo les decía, bueno, eso fue mi anexo 1, porque luego dice, cabe enfatizar que el predio estaba marcado de la siguiente manera, y ahí puse todo cómo estaba marcado, y luego, ya que cierro el paréntesis, pongo punto y coma. Dentro del mismo contrato de compra-venta, se dice literalmente que la dirección del predio cambió según plano oficial. Ajá, porque aquí en la Ciudad de México, ¿cómo se cambia la dirección? Por medio de un plano oficial. O sea, la autoridad local saca un plano oficial que reasigna calle, reasigna lo que tenga que reasignar. Ok. Y ahí entre paréntesis les puse que ahí va la nueva nomenclatura o dirección en esta ciudad capital. Ese es el anexo 2. Y en el mismo contrato privado de compra-venta se asentaron los datos correspondientes para dar certeza de su registro, ante el registro de la propiedad, porque eso los tomé del registro. En razón de que el lote en referencia formaba parte, ¿saben que les dije? Este terreno es uno de los antiguos, antes de 1980. Dice que formaba parte del rancho Santa Mónica. Esto se puede constatar porque a la letra dice el contrato. Bueno, cuando se identifica o se va a localizar en el registro de la propiedad aquí en la Ciudad de México, lógico, te dan una sección, un tomo, un volumen, una serie, una foja y un número, y ahí aparece que eres el titular. Y yo le pongo, ahora sí, para amarrar el asunto, le pongo razón por la cual no desprendí la hoja del formato de ingreso de la constancia certificada, toda vez que ahí aparece con claridad la misma referencia para identificar el inmueble. Ok, punto y coma, el cual consta según el contrato privado de compraventa, pero claro, siempre y cuando aunado con el registro de la propiedad de las medidas y colindancias que aparecen ahí. Ojo lo que voy a decir aquí, cuidado, porque nosotros nos llega a la casa un pago predial, y el pago predial, ojo también, muchas veces el pago predial no concuerda con los datos del registro de la propiedad. Esto es muy común aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, que de repente el pago predial dice 200 metros, pero cuando dice 198 metros, ay, abogado, por 2 metros de diferencia se va a hacer la vida imposible. No, porque entonces rompo la identidad. Ojo, compañeros, los metros, las colindancias, como aparecen en el registro, es que actualmente ya ni estás acá, está una empresa, no importa, así dicen los datos del registro, tú ponla así. Ya si tú quieres aclarar que el colindante del lado norte actualmente es una empresa llamada así, ponlo, pero lo esencial a rescatar es que lo hagas conforme lo tiene el registro de la propiedad. Ok. Voy al hecho 2. Predio del cual, en la fecha 4 de septiembre de 1974 adquirí, porque esto es de una abuelita, y mismo predio que he poseído en concepto de propietaria, y bajo protesta de decir verdad señalo que yo he vivido en dicho lote porque al poco tiempo empecé a construir mi casa, tal y como se puede ver en las fotos. Miren, en este caso, yo metí estas fotos porque de verdad, o sea, la señora tiene fotos del inmueble desde 20, 15, 12, 10 años. Y entonces eso, pues lógico, le da una fuerza porque permite esto. Ahora, voy a aclarar aquí un punto. Yo he escuchado que algunos abogados dicen, no, pues para que las fotos sepan que de veras son de la casa, voy a llevar al notario y el notario diga que se construyó en el domicilio, conoce el domicilio y que es la señora. Bueno, ojo con lo que usan algunos abogados. Eso te ayuda, pues casi nada. Yo más pienso que nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque de repente desconocemos cuál es el valor que tiene el hecho de que el notario se constituya en tu domicilio y diga, fui el día martes, 4 de mayo, me presenté a las 6 de la tarde y efectivamente ahí estaba la señora, ok, y hasta me dijo, voy a tomar una foto y la voy a presentar en el juzgado.
pues eso me dijo, en la cámara vi la foto que tomó y punto. Ok, ojo, esa presencia del notario lo único que dice es, o lo único que constata y lo que da fe es que en el momento 4 de mayo, 6 de la tarde, cuando fue el notario, consta que ahí estaba la señora, pero de ahí no se sigue necesariamente que la señora ahí vive, ahí radica y que ahí está permanentemente. El notario no puede hacer eso. Ajá. Y el notario no puede certificar que esta foto fue de ahí de hace 20 años. No, porque el revoco no es el mismo, porque la casa se modificó. No puede hacer eso. Por esta razón, yo soy de los abogados que no le da mucho valor a eso y prefiero en su lugar presentar fotos. Ajá. Ya, si en determinado momento se quisiera pedir que alguna persona del juzgado se presentara a constatar que ahí está, ya es otra cosa, pero el papel del notario llegaría hasta donde he comentado. Ok, dice punto y seguido. Con lo contenido en este numeral, se da cumplimiento a lo señalado por la ley civil correspondiente al punto del tiempo. 1152 prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y pública. Ok. 3. El bien inmueble, materia de la presente litis, se encuentra en, y viene la dirección, ajá, la dirección correspondiente. Aquí voy a agregar algo más. En el DF, normalmente los terrenos están muy localizados, ajá, no hay problema de eso. Pero si vamos al Estado de México o a otros estados, vamos a tener alguna problemática en esto, que de repente hay controversia sobre la identificación del inmueble y hay abogados que creen que si yo no logro dar la ubicación del inmueble al 1000%, no sirve mi sentencia, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque una de las bondades que sí tiene el juicio de usucapión es que en realidad al juez no le compete y no le interesa ver que si el terreno está bien especificado, no le interesa. Lo que sí le interesa es que la dirección sea la que está en el registro de la propiedad. Ajá, en ese sentido, el juez sí lo necesita. Ahora, ¿por qué viene esa problemática en el Estado de México u otros estados? Porque allá sucede mucho esto. El señor Juan Pérez vende terrenos y el licenciado Josafat fue y le compró un lote. Ajá, pero yo le compré un lote y ese lote no es un lote que se fue a relotificar ante la autoridad y que arrojó una nueva escritura. No, es un contrato privado y el lote, pues el lote A, el lote B y el lote 1, 2 y 3, ahora sí que es entre nos. Pusimos entre los compradores y el vendedor, pero no es oficial. Por eso, cuando sea así, ¿qué vamos a hacer ahí? Claro que sí se permite hacer la usucapión, voy contra el titular, pero solamente voy por la porción que me vendió. Ajá, y otra vez regreso. Cuando vea el contrato privado, que será la siguiente clase para aperturar la siguiente sesión dentro de 8 días, voy también ahí a mencionar cuál es el perito que se requiere y el documento que se levanta para dar certeza de que sí es solamente ese pedazo y no otro. Entonces, espero que con esto quede claro que lo que le interesa al juez es que el pedazo que vas a usucapir, sí hay identidad de él, aun cuando ya la identidad tenga que ver con el registro de la propiedad, se agrega o se complementa la identidad con un peritaje correspondiente que se va a levantar. Ajá, pero eso lo trataremos en la siguiente clase, repito. Ok, y aquí también voy a hacer una pausa de una vez, compañeros, porque no sé si a ustedes ya les llegó este punto o este asunto, seguramente lo han escuchado, sobre todo en el Estado de México, los que nos acompañan. Compañeros, ¿qué pasa cuando de repente el señor ejidatario de Chalco o de Texcoco tiene una necesidad económica y dice, bueno, pues una de mis hectáreas la voy a lotificar yo por mi cuenta y voy a vender lotes porque necesito dinero, está enferma mi esposa, Dios no lo quiera, lo que sea, ¿no? Compañeros, eso es muy común. Ahora, mi pregunta, compañeros, haciendo un paréntesis un poquito, pues no sé si amplio, pero quiero que esto ya quede claro. Compañeros,
Pregunta, ¿se puede regularizar? Ya les dije que para eso hay competencia, pero mi pregunta es esto. Aún cuando ya les dije que la competencia es el tribunal unitario, aún ahí, compañeros, les pregunto, ¿se puede regularizar? ¿O cómo le hacemos para que los que compraron pedazos de lotes o lotes pequeños, pues, de una hectárea, de un terreno ejidal, los regularicen? ¿Qué hacemos ahí, compañeros? ¿Se puede o no se puede? ¿O hay un camino de salida o no? Los escucho. Se debe de desincorporar del ejido, ¿no? En primer lugar. Ok. ¿Cómo lo desincorporamos del ejido? ¿Qué hacemos? Y van a ver que esto tiene que ver con la materia de esto, de hoy, ¿eh? ¿Cómo lo desincorporamos? Sí lo hay. Es un asunto que se desincorpora. A ver, uno, porque por ahí se estimaron las voces, uno lo escucho. Graciela García. A ver, le damos la voz a García, adelante. Ok, un terreno ejidal no se puede subdividir sin la autorización previa de lo que sería por medio de una junta de ejidatarios. Y esa junta de ejidatarios tiene que autorizar para que pase a pequeña propiedad, pero primero se tiene que ofrecer a todo lo que es la comunidad de ejidatarios. Si ellos aceptan que pase a pequeña propiedad, entonces en el Registro Agrario Nacional habría que ver si ese ejido está autorizado para pasar a pequeña propiedad, porque no todos los ejidos tienen esa autorización. Y si está autorizada, entonces sí, ya se pasa a pequeña propiedad, ya se hace ante notario público, y la primera escrituración no tiene costo. Ya una vez que quieras vender a cada pedacito que tú ya notificaste previo subdivisión, entonces ya la segunda ya se cobra, pero hasta entonces se puede vender por pedazos. Normalmente un ejidatario puede vender sus hectáreas, pero teniendo el visto bueno del comisariado ejidal. Con eso es el primer principio para que se acredite que es el nuevo propietario de esa fracción de terreno. Posteriormente ya hay algún decreto por el que sale que se desincorpora de la propiedad ejidal y pasa a ser propiedad privada. Después de eso ya existen los planes de regularización que depende de cada estado. Y reuniendo estos requisitos, ya es como le pueden escriturar. Ok, sí, muy bien los dos que nos aportan. Lo único que les pido es, si alguien sabe cómo se llama esta figura, decir cómo se llama como figura de ley. A ver, si me permites, abogado. Sí, adelante. En realidad es un proceso más complejo. Esa es una decisión que le corresponde a la Asamblea de Ejidatarios. Sí, y es mediante un procedimiento que establece la ley, que implica la realización de trabajos técnicos sobre cada una de las parcelas, para que después, si fuera el caso de parcelario, se haga uno y otro es para los solares urbanos. En ambos casos, el solar urbano por sí mismo ya es propiedad particular. Ese ya no hay problema, porque el RAN expide títulos de propiedad. Con la parcela tiene que darse otro procedimiento. Después de haberlo regularizado, tiene que darse otro procedimiento que se llama dominio pleno. Bien, esa es la que quiero yo llegar, a esta figura del dominio pleno. Adelante, siga. En donde el ejidatario, la asamblea autoriza qué parcelas pueden asumirlo, y el ejidatario es libre de asumirlas cuando quiera. Es decir, ya una vez que decide el ejidatario asumir el dominio pleno, el registro agrario nuevamente expide un título de propiedad que también se inscribe en el registro público, y entonces ya la parcela se convierte en propiedad privada, y a partir de ahí ya es regulada por el derecho civil. Muy bien. Gracias por su aporte, muy valioso. Nos dijo el nombre que quería yo.
todo este procedimiento se llama el dominio pleno. Ajá. Yo sé que la práctica nos ha rebasado y que hay muchas personas que, pues, ya compraron ahí pedazos de terreno y de repente ya hasta construyeron. Ajá. Pero bien, que bueno, nos aportan, que cada grupo es diferente. Hay grupos que me han tocado donde lo desconocen de plano. Hoy veo que 3 personas tienen conocimiento sobre el punto y a lo mejor hasta otros más. Efectivamente, siempre acuérdense, con la reforma del PAN, lo que ya se permite es que si yo ya no quiero ser ejidatario, pues me puedo salir, siempre y cuando siga el procedimiento, los pasos de la ley agraria, con todos los protocolos que conlleva, para que efectivamente el dominio pleno consiste en que, si lo quieren ver en palabras llanas, es que mi terreno, si lo permite la asamblea, ajá, lo pueda yo sacar, me pueda yo salir con toda mi porción de mi ejido, pero pase ya con un título de propiedad, efectivamente, y el propio RAN, como nos dicen, lo manda al registro público a inscribir, y como bien lo dijo otra persona, la primera venta está libre de pago de impuestos. Eso también es cierto. Se los digo porque qué bueno que conocen ustedes esto, porque creo que también ahí hay muchísimo trabajo para la vida jurídica, porque muchísima gente de plano ya vive así. Es más, hay porciones donde de plano no hubo regularización de la tierra y sigue siendo ejidal, pero ya va uno y son colonias totalmente depuradas. Ajá. Y de repente el abogado lo contratan para regularizar eso y se pregunta, ¿cómo hago eso? Ah, gracias por el aporte. Los que no lo sabían, lo pueden, ya lo escucharon de sus compañeros, y efectivamente es así. Ya si puedo en la semana, les subo algo de material, o les subo cómo es un título de esos para que vean cómo es el título, lo puedan checar, ajá, del mundo agrario, pero efectivamente tengo relación porque tiene que ver con nuestro curso, porque a veces nos van a pedir eso. Entonces, ¿se puede hacer ese punto? Sí, pero es un procedimiento agrario interno, donde se involucra el RAM. Ok, retomo, habiendo hecho ese paréntesis, voy a retomar el punto correspondiente entonces que sería el hecho número 4, que desde 1974 inicié a ejecutar actos de dominio a título de dueña. Eso es muy importante. O sea, tu comportamiento, aunque no seas la titular o el titular en el registro público de la propiedad, sí son tal cual como si fueras dueña ya de en sí. Por eso dice que tal es verdad este hecho, que los servicios de agua, luz, están a mi nombre. Ahora, ¿cuál es el alcance de presentar estos recibos? La verdad es que este alcance lo que hace es refuerza, ajá, redondea si quieren ver, pero también se me dicen cuál es el valor que tiene. Yo les hablo no solamente como litigante, les hablo porque he tomado varios cursos con jueces, tanto del Estado de México como del DF, de esta materia y de otras, y precisamente lo que yo he escuchado de ellos es que a fin de cuentas el valor central no está ahí, pero sí permiten redondear esto, ajá. Y bueno, y tengo comprobante simple de no adeudo del impuesto predial. Eso también es importante. Nada más que el predial, el problema está que ustedes saben, DF y Estado de México, si voy al DF y le digo, oiga, vengo a cambiar el predial, ¿cuál es el requisito? Trae usted su título o su contrato ante el notario, pero no el contrato privado, sino ya el contrato de compraventa del notario, o su sentencia de juez. No la traigo, entonces no se puede cambiar. Y como no la puedo cambiar, por eso yo cuando exhibo el no adeudo, siempre le digo a mi cliente, procura, si te faltan pagos, hazlos con una tarjeta de banco que esté a tu nombre. Y yo presento el documento de que fue vía transferencia y de que aunque venga nombre del que aparece como titular en el registro de la propiedad, también demuestro que aún en ese caso yo estoy asumiendo el pago porque me estoy comportando como dueño. Ajá. Bueno, aquí por eso agregué recibo de agua, recibo de luz, comprobante simple de no adeudo de impuesto predial con números de anexos que corresponden. Así demuestra su señoría los actos de dominio que me acreditan como poseedora del predio. Ok. ¿Qué sigue? Hecho número 5. Por lo que respecta a varias construcciones que se encuentran enclavadas en el mismo predio,
hago de su conocimiento que siendo, bueno, aquí, fíjense bien esto, tampoco vamos a pretender, a lo mejor que una persona, disculpe, no por otra cosa, es por el ejemplo real. Imaginen ustedes que llegan con un juez y le dice, ¿y a qué se dedica? Pues soy obrero, y explíqueme, ¿que obrero en qué? Ah, pues soy ayudante de albañil. Y bueno, y que diga el ayudante de albañil, es que yo compré un terreno de 5 millones, de 10 millones. Lo más seguro es que el juez no le va a creer. Ajá. O por esta razón, yo en este caso, que era una casa como de 5 millones, sí le puse que la señora, su profesión es médico con especialista en tal cosa. Ajá. Y por eso vean lo que le pongo. Y siendo esta carrera muy remunerada, me di a la tarea de edificar tal y como les consta a los señores tales. Ahí estoy presentando los testigos. Ajá. Y vean lo que les pongo, es conveniente precisar el testigo. Ajá. Nombre. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. Fíjense bien, lo que quiero precisar es que estos testigos con su nombre completo, ojo, porque de repente queremos meter un testigo que por teléfono, o le digo al cliente, consíguete 2 testigos. Viene y me dice, mire, traigo una hojita donde anoté su nombre. ¿Cómo se llama? Juan Pérez Pérez. Pero en su IFE dice, ajá, Juan J. Pérez Pérez. Por ese J punto me voy a meter en un problema de identidad de la persona con la audiencia que le corresponda. Yo por eso, Josafat Velázquez, cuando les pido quiénes son sus testigos, les digo, tráigame su copia de su INE de quienes son sus testigos. Ajá. Así tal cual se los pido, ¿eh? Y si el INE aparece con un J punto, yo lo pongo así. Y si aparece Velázquez con S o Z, yo lo pongo así. ¿Ok? Entonces, fue testigo de hechos. Bueno, digo, ustedes saben que en la materia del derecho así es. Yo no puedo traer testigos de oídas porque no sirven. Ok. Esto es, ahora, fíjense, una jugada más que yo les comparto, porque yo, cuando se puede, sí hago mis asuntos. Oiga, viene la señora y me dice, quiero prescribir, traigo mi contrato. Oiga, señora, y de pura casualidad, de estos 2 señores que aparecen aquí, que fueron testigos de su contrato de hace 20 años, mi pregunta es, ¿usted sabe si alguno de ellos vive aún? Y si es el caso, ¿dónde vive? No, pues de uno no sé nada, pero fíjese que, abogado, que del primer testigo sí, vive una cuadra abajo de mi casa. Es más, a veces lo veo, lo saludo de buenas tardes, buenos días, no me llevo mucho con él, pero nos saludamos. Yo cuando es el caso así, de plano le digo, vamos a verlo, y le vamos a pedir de favor que así como él firmó como testigo en el contrato privado y como todavía vive, que lo presente como testigo en el juicio. Ojo, porque por supuesto que ustedes saben que yo no estoy obligado a presentar los 2 testigos que concuerden con los que estuvieron allá, porque a lo mejor ya hasta fallecieron. Pero si es el caso y se me permite, que como aquí lo hice porque tuve esa suerte, yo, vean lo que puse. Ajá, presenció en persona, fue testigo de hechos. Uno de sus testigos, el 2, presenció en varias ocasiones que la hoy autora pagaba los albañiles y le consta que allí vivía. Ahora sí, testigos que me comprometo a presentar en el día y hora que su señoría señale en su momento procesal oportuno. Ajá. Entonces, ese punto es muy importante. Repito, si ustedes no pueden estar en esta condición, hagan esa averiguación, procuren tener ese cuidado, porque yo estoy seguro que eso convence al juez muy fácil. Cuando el juez vea eso, dice, no, pues sí, o sea, el testigo todavía vive y lo trajo, pues, ¿qué más puedo decir, no? Ok. Hecho número 6, la posesión, cumpliendo en concepto de propietaria que tengo de la fracción del terreno ya citada y cuya identificación precisé ya en hechos que anteceden de esta demanda, cumple con los atributos que marca la ley sustantiva. Corto y pego el artículo 1151 de 4 de las características en concepto de propietario pacífico, continuo y público. Y le pongo abajo, su señoría debe notar que doy cabal cumplimiento a lo señalado en los supuestos jurídicos del artículo citado, ya que se puede ver a todas luces lo siguiente. Miren, cuando yo pongo a todas luces, es evidente, por lo tanto, resulta con máxima claridad
ese lenguaje no es adorno rimbombante. Yo te los digo porque yo acabo de hacer una maestría con los jueces del DF y me di cuenta que la formación que tienen los jueces, no sé si los de siempre, pero los que hoy me tocaron, la verdad es que muchos de ellos traen mucha precisión en el lenguaje filosófico jurídico. Yo me percaté de eso. O sea, llevé una clase donde el juez 15 familiar nos decía, hablen con los términos que puedan argumentar y convencer. El juez 35 nos aludía mucho a eso y nos decía, no es lo mismo que me diga usted, esto es verdad, esto es verdadero, a que me diga, resulta claro a todas luces, no hay lugar a dudas en ningún sentido por esto, resulta evidente. Esas palabras tienen una fuerza que incluso en el inconsciente del juzgador como que lo impulsan, como que lo convencen, aunque él no quisiera. Eso ya es un factor inconsciente que pasa, pero nos da mucha herramienta para esto. Ajá. Y entonces, ¿qué hago yo? Como la ley me pide sus 4 requisitos, ya que los anuncié, desgloso concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública. Ajá. En pública, yo me faltaba explicar con ustedes 2 de estos conceptos, pacífico y público, pero les dije que esto lo quería explicar cuando llegara este momento y con base en un pronunciamiento federal que yo corté y pegué aquí. Vean la narración que le hago. Todos los hechos nos dejan ver a todas luces que procede esta acción porque reza la misma determinación. ¿Qué reza la determinación del pronunciamiento federal? A ver, vámonos aquí a esto. Vean, prescripción positiva, procedencia de la ejercitada por el comprador en contra del vendedor. ¿Por qué uso mucho esta? Porque es comprador contra vendedor. No simplemente dice traslado de dominio. Tengo la que dice traslado de dominio, pero para este caso de compraventa uso esta. ¿Y qué dice? Quien adquiere por contrato de compraventa la propiedad al titular registral de un inmueble, si bien tiene acción personal contra su vendedor, ¿cuál sería la acción personal? El otorgamiento y firma de escritura. Esta es una posibilidad. ¿Sí? Ok, si bien tiene esa coma, por virtud de la cual puede obtener el cumplimiento y la firma de la escritura. Mira, ahí lo dice, me adelanté, pero ahí lo describe tal cual a la letra el pronunciamiento federal. Coma, también tiene a su alcance la acción real, la otra es personal, la acción de otorgamiento y firma de escritura. La acción de usucapión es real, ajá, en términos de lo dispuesto por el artículo 1156 del Código Civil para el Distrito Federal y 1151 fracción primera, el último de los cuales establece que la posesión necesaria debe ser en concepto de propietario, sin que pueda aducirse válidamente que la exigencia legal de esto es diversa a que el poseedor sea propietario. Pero me voy a la parte que está en color negrita, porque yo la marqué a propósito para darles a ustedes la certeza con este pronunciamiento federal. Dice, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueña de la cosa poseída puede producir la prescripción. Ajá. Y ahora fíjense abajo, dice, me pone algunos casos donde está la letra ya en azul, como lo es la compraventa celebrada, que es el que me aplica en este caso, la demandada como vendedora, y el actor en su carácter de comprador también se está en los supuestos normativos que contemplan los preceptos invocados, y por ello nada impide que el interesado instaure la acción de prescripción en contra de la vendedora para efectos de contar con una escritura pública de propiedad del bien raíz debatido, que reúna todas las formalidades de la ley. Ajá, esto es, la actora tiene derecho para el juicio de prescripción, ajá, con base en el contrato de compraventa en abonos, o con el cual pretende acreditar la calidad de dueña que se requiera para la procedencia de dicha acción de prescripción, sin que ello prejuzgue sobre el acreditamiento o no de la calidad de propietaria, que en todo caso deberá analizarse con lo que siga. Ajá, bueno, y también hago de su conocimiento, miren, yo pensé que no había metido la ley de adultos mayores, pero ya se dieron cuenta aquí que sí la puse.
Permítanme aquí porque vean lo que dice acá. También hago de su conocimiento, aquí está la ley que yo les evoqué, hago notar a su señoría que la ley de los derechos de las personas adultos mayores, aquí está el nombre preciso, señala algo muy relevante que se debe considerar en la presente demanda y que tiene efectos para la sentencia. El artículo 5, en su fracción tercera, ¿qué nos dice? De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultos mayores los siguientes derechos: la salud, la alimentación y la familia. Y en el inciso A de esa fracción tercera, a la letra se dice, a tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral. Lógico que aquí quizás lo que pude haber hecho es desglosar todo esto de las condiciones humanas y materiales para su atención integral. Ok, después de esto vendrá todo lo referente en cuanto al derecho, la competencia y todo lo que conlleve del juzgado, la personalidad y lo que conlleve en cuanto al fondo del procedimiento, y por lo expuesto y fundado, pues vengo a pedir lo que yo requiera, lo puedo desglosar en 1, en 2, en 3, como yo quiera, pero vengo a este punto de la prescripción. Bueno, se nos va, ahora sí, como decía mi maestro don Luis Monsalvo, como se va agotando el tiempo, les pregunto, no sé hasta qué hora les dieron permiso, no nos vayan a regañar allá en casa, hasta qué hora les dieron permiso, pero bueno, se nos va yendo el tiempo. Hasta medianoche, maestro. Para usted le dieron permiso para ir a la cantina, yo creo. De una vez, maestro. Vamos a hacer como los estudiantes de Derecho, ¿no? Que suben en su Face la cantina y le ponen, ¿cómo le ponen? Cantina al juzgado, para que nos podamos justificar. Pero miren, compañeros, yo voy cerrando, nos quedan como... Hay uno que se llama la audiencia. No lo sabía, pero buena información. Compañeros, de mi parte voy cerrando esto. De verdad, miren, no sé, les quiero por hoy agradecer. Más que un trabajo, yo no lo veo así, la verdad, esto de un taller a mí me retroalimenta, me tiene activo. Esta conversación con ustedes me permite seguir activo en esto que amo tanto, que me gusta tanto. Yo me dedico mucho a materia sucesoria, testamentaria, casi todos mis juicios son, yo casi me dedico nomás a esto, materia familiar, testamentaria e intestamentaria, y en materia civil, otorgamiento, firma de escritura y matriculación y la usucapión. De eso, yo casi de eso vivo, de eso están llenos mis asuntos, de eso ando lleno mis horarios ya, con todo mi pasante que anda también corriendo siempre por los asuntos que traemos, y gracias a Dios hay trabajo en esto, pero de todas maneras, dentro de 8 días seguiremos. Por hoy les quiero agradecer siempre a nombre de la facultad, porque yo creo mucho en la institución, muy seria, la verdad. Yo incluso en la escuela, en la institución, pues no están para saberlo, no para yo para contarlo, pero yo soy, les dije que también soy filósofo. Yo en filosofía llevé 4 años de latín, me gusta mucho la lengua latina, lo sé pronunciar bien, lo sé leer, a veces en mis ratos libres hago traducciones de latín al español y soy maestro también de Derecho Romano, en la misma Facultad Judicial de Derecho Tributario, y también soy teólogo, de repente, muy de repente, por ahí van a ver que voy a un curso que se llama el divorcio eclesiástico, que en realidad es la nulidad del divorcio en la iglesia. También estudié Derecho Canónico, soy también, soy teólogo por la Universidad Javeriana de Colombia, tengo maestría en teología por la Universidad Pontificia de México, posteriormente estudié Derecho y después hice el posgrado en Derecho Fiscal, luego en Derecho Laboral y el último en Derecho Familiar. Nunca está uno con eso satisfecho, nunca uno puede decir que sabe mucho, ni la soberbia no sirve de nada. La vida es corta, yo siempre que puedo, con ustedes, con quien conozca, con quien me tope, nunca he sido celoso en compartir mis escritos, mis formatos. Miren, la vida se va en un instante, de verdad. La envidia no lleva a nada, y de nada sirve que un maestro sea brillante, por muy elocuente que sea, si no quiere compartir sus escritos. Cuando uno se va de este mundo, miren, ahí se quedan las cosas. Y nuestra
nuestro modo de vivir humano, como dicen los filósofos judíos, nuestra alteridad tendría que llevar siempre a que lo que tenemos en realidad poco lo construimos nosotros solos. Muchas veces también fue regalo de otros jueces, de otros maestros, de su enseñanza, de sus horas que se desvelaron, que prepararon su clase igual que hoy lo hace uno, pero lo hace uno con gusto. Y yo los quiero invitar pues a que pues sigan preparando, sigan estudiando. Dentro de 8 días seguiremos viendo este curso, muy bonito, me gusta mucho, de verdad. Y de todas maneras, el material ya se los compartí, ahí lo tienen, ajá. Yo a veces incluso hay cursos donde comparto hasta mucho más material del que puedo explicar y sin ninguna pretensión. Simplemente es que cada quien, con lo que puede, con lo que tenga, se siga preparando, siga sirviendo en el derecho. La carrera es muy bonita, la verdad, y ojalá esto les vaya sirviendo para que ustedes, cuando vayan a los juzgados, sientan esa confianza de llegar a un juzgado y disfrutar su audiencia, no de estar temblando, de estar asustados, que si se puede o no se puede, que se va a lograr o no. Creo que con lo que vamos compartiendo, creo, mi objetivo, mi propósito es pues que ustedes vayan enriqueciendo y que ustedes me puedan enriquecer a mí con lo que ustedes me van preguntando, también muy interesante, la verdad. Pero bueno, se nos fue el día por hoy. En nombre de la facultad, muchas gracias por hoy y nos veríamos dentro de 8 días para continuar, como decían de mis maestros. Nos veremos en otro interesantísimo capítulo de esta interesantísima materia en este mismo canal, de la materia de la prescripción positiva o usucapión. Que descansen, compañeros. Que excelente. Están en casa todavía, cuiden sus familias y primero Dios, dentro de 8 días aquí seguimos. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas gracias noches a ustedes. Buenas noches, gracias. Hasta mañana.